Contar elementos, decía, método que cuente el número de veces que aparece en la lista un determinado valor. Valor que por supuesto se le pasa como argumento. El número de elementos de la lista, no el número de elementos que son iguales a 1, que es lo que nos piden aquí, sino el número de elementos de una lista está solucionado también en Java. En list hay un método que se llama size o size, que como veis ahí devuelve el número de elementos de la lista. Devuelve un entero. Gracias a este size ya no tenemos el problema que teníamos con los arrays en C. Ya no hay ese problema de cuántos elementos tiene el array, porque yo siempre podré recurrir a su método size para devolver el número de elementos de la lista. Contar elementos, recibe un entero, pero si yo pusiera un contar elementos sin ninguna restricción, es decir, simplemente que contara los elementos que tiene mi lista, todos, lo único que yo tendría que hacer es lista.sizeReturn. Y este método me devolvería todos los elementos, es decir, el número de elementos de la lista. Voy a copiar esta cabecera en la interfaz. Una cuestión que también es interesante saber. Vamos a ver. ¿Os acordáis que yo antes intenté poner un ordenar, ordenar copia, y al principio le llamé ordenar? Y me decía que no podía tener dos métodos ordenar, dos métodos con el mismo nombre. Sin embargo, yo ahora he puesto contar elementos y contar elementos, que tienen el mismo nombre, pero no tengo ningún problema. No me da ningún error de compilación. Es decir, ¿se puede o no se puede tener dos métodos en un tipo con el mismo nombre? La respuesta es sí se puede, lo estamos viendo aquí. La diferencia está en los argumentos que recibe. De hecho, esto no es nuevo. Si lo vemos en list, había dos add, un add y otro, con el mismo nombre. ¿Pero qué diferenciaban? Pues diferenciaba el número y el tipo de sus argumentos. Es decir, que se pueden tener dos métodos con el nombre siempre y cuando sus argumentos sean distintos. Entonces aquí tengo un contar elemento y aquí tengo un contar elemento que recibe un entero. Y por supuesto son distintos. Vamos a contar entonces los elementos que sean iguales a uno concreto. Como es un método que devuelve un integer, pues lo primero que yo hago es definirme una variable de ese tipo. Y esa variable es la que voy a devolver. Contar elemento es un método, como su propio nombre indica, contador. Y por tanto yo el esquema que tengo que seguir es un esquema de contador. ¿Cuál era el esquema contador? Una variable se inicializaba a 0. Lo siguiente que había que hacer era un recorrido. Recorrido de la colección. Como en este caso es un contar con filtro, en el sentido de que tienen que ser los elementos que sean iguales a E, pues entonces dentro del recorrido decía, si cumple el filtro, contador más. Aumento el contador. Ese era el esquema contador. Y ese es el mismo esquema que vamos a aplicar aquí. Con una pequeña diferencia, y es que el recorrido de las colecciones en Java son más sencillos que el recorrido de los arrays en C. ¿Por qué son más sencillos? Bueno, porque no hay que tener cuidado de, como estaba diciendo antes, de si el tamaño, si la dimensión, si empiezo la i en 0, si la termino antes con un menor igual. ¿Os acordáis de esos problemas que teníamos con los arrays, no? Bueno, pues los esquemas típicos del recorrido de una colección de elementos en Java no es con este for, sino con otro for que se llama for extendido o for each. El esquema es el siguiente. Nosotros tenemos que recorrer una colección de elementos, ¿de qué tipo? Bueno, pues en este caso es de tipo entero. Luego nosotros ponemos que nuestros elementos van a ser de tipo entero. Y hay que darle un nombre a un elemento de esa colección, un nombre genérico. Por ejemplo, le llamamos T. Entonces T va a ser de tipo entero y va a ser un elemento de la colección que yo estoy recorriendo. Y eso se pone con 2 puntos y el nombre de la colección, en este caso lista. Bueno, pues este recorrido está recorriendo, valga la redundancia, todos los elementos de lista desde el primero hasta el último. Y cada uno de esos elementos se va a llamar T. Esto es un recorrido de todos los elementos de la lista y cada uno de los elementos se llama T. Es decir, el primer elemento se llama T. Cuando termine la primera vuelta, el segundo elemento se llama T. Cuando termine la vuelta, el tercer elemento se llama T. Todos se llaman T.
Y entonces, cuando yo tengo t, ¿qué hago? Bueno, pues ahora voy a hacer el filtro. Yo quiero preguntar si t es igual, en este caso, al argumento que me entraba que se llamaba e. ¿Cómo se comprueba en Java que dos objetos son iguales? Con el equals, no con el igual igual, porque el igual igual es si son idénticos. Y yo no quiero preguntar si son idénticos, quiero preguntar si son iguales. En el caso de integer, daría igual. Preguntar equals o preguntar igual igual. Pero en el caso de integer sí daría igual. Pero como no quiero que os malacostumbréis, no lo vamos a poner con un igual igual. Porque después, cuando venga medicamento, lo vaya a querer poner con igual igual. Y en medicamento seguro que no. Entonces siempre pondremos los iguales con el método equals. Si t es igual a e, el mismo más que teníamos en C. Y contar elemento entre 2. Devuelva el número de elementos de la lista que está entre dos dados. No dice si inclusive o no inclusive. Bueno, vamos a suponer que incluido. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso en principio es igual que esto. Defino un contador y ese contador es el que devuelvo. Y te digo cuántos elementos están entre 6 y 14. Entre 6 y 14 está el 6, el 8, el 9 y el 14. Pero entre 6 y 14 solo hay 4, porque el 21 no está entre 6 y 14. Los que sean más grandes que 6 y más chicos que 14, no en las posiciones correspondientes al 6 y al 14. Yo lo que quería que practicáramos aquí es el menor igual o el mayor igual. Es decir, fijaros que lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Voy a poner el bucle. For integer t, lista, eso no cambia de lo de antes. Y ahora tengo que poner el filtro. El filtro sería, si lo pusiéramos en C, sería que E1 tiene que ser menor o igual que T y T tiene que ser menor o igual que 2. Esa es la condición que yo quiero. Que estén entre 2 es que T esté entre E1 y E2. Pero en Java no se utiliza el menor igual normalmente. ¿Qué debo utilizar en vez de menor igual? ¿Qué método se utiliza para comparar dos elementos? El compareTo. Es decir, que para comparar E1 y ET, yo tengo que utilizar el compareTo de integer. E1.compareTo de T. Así estoy comparando E1 con T. Recuerdo que el método compareTo devuelve un valor negativo si E1 es menor que T. Un valor positivo si E1 es mayor que T. Y un valor igual a 0 si son iguales. Eso es lo que devuelve E1.compareTo. T. Como yo quiero que E1 sea menor o igual que T, eso es lo mismo que decir E1.compareTo es menor o igual que 0. ¿Qué estoy diciendo aquí? Pues aquí lo que estoy diciendo es que si E1 comparado con T me devuelve 0, o E1 comparado con T me devuelve negativo. Es decir, estoy preguntando exactamente lo mismo que E1 menor o igual que T. Por tanto, esto es parte de la condición del if. ¿Y la otra parte? Bueno, pues la otra parte es con el operador lógico i, que es exactamente el mismo que en C, la conjunción lógica de t.compareTo de E2 menor o igual que C. ¿Yo podría poner E1 menor o igual que T, T menor o igual que E2? Bueno, pues cuando tengo valores numéricos sí que podría. ¿Pero qué pasa si yo lo pongo? Pues si yo lo pongo, nos acostumbráis a que no se puede poner siempre menor o igual. ¿Por qué no se puede poner siempre menor o igual? Porque si yo estuviera comparando medicamentos, o canciones, o ciclistas, o libros, o aviones, ¿cómo se compararía? ¿Cómo un avión es menor o igual que otro? ¿Alguien me lo puede decir? ¿No? Pero ¿quién te dice de verdad quién es menor cuando un avión es menor que otro? El compareTo de avión, claro. Ese es el que te lo dice. Por eso tenemos que acostumbrarnos a poner compareTo. Porque no siempre se podrán comparar menor o igual con el menor angulito igual. Podré compararlo si son números, pero ¿y cuando no sean números qué pasa? Para eso se implementa el método compareTo de libro, de ciclista, de vuelo, de canción, de todo lo que vamos a hacer a lo largo del curso. Entonces, cuando yo quiero saber si un objeto es menor que otro, lo tengo que hacer a través de su compareTo. Por supuesto, el método compareTo aquí es intercambiable, es decir, yo he puesto E1.compareTo T,
¿podría haber puesto t.compareTo E1? Claro. Y entonces, en vez de menor o igual, ¿qué tenía que haber puesto? Pues mayor o igual, lógicamente. Es decir, esto devuelve menor o igual que 0. Si yo lo hago invocación al revés, devolverá mayor o igual que 0. Y implicará que en vez de ser E1 menor o igual que t, es que t es mayor o igual que E1, que evidentemente es lo mismo. Siguiente, suma valores. En este caso sin restricción, así que es más sencillo. ¿Cómo se hace? Bueno, pues como yo voy a sumar números enteros, defino una variable suma igual a 0. El siguiente ejercicio decía, método que dado dos valores, devuelve si hay algún valor estrictamente entre ambos. Eso habíamos quedado que era un método, un esquema existe. Lo está diciendo el propio nombre del método. ¿Cómo era un esquema existe? Efectivamente, declaro una variable que es la que voy a devolver como falso, y este existe es el que voy a devolver. Y el esquema era un recorrido, que de nuevo es el mismo de siempre, y en el recorrido tenía que preguntar por la condición. La condición es que esté entre E1 y E2, creo que decía estrictamente, ¿no? Que haya algún valor estrictamente entre ambos, es decir, sin contarlo. Por tanto, la condición es, en el caso de que lo encontráramos, pues fácil, ponemos existe igual a true. Ese método que ha dado un valor v devuelve si todos los valores son mayores que v. Esto entonces es un esquema para todo. ¿Cómo se hacía un esquema para todo? Pues un esquema para todo, se ponía una variable inicializada a true. Y esa variable es la que devolvemos. Pues en medio ponemos el for, preguntamos si todos los elementos son mayores. ¿Es mayor que t? El para todo ya está puesto a true. Lo único que puede pasar es que en algún momento sea falso. ¿Cuándo será falso? Será falso si yo encuentro un elemento t que sea más pequeño que e. Por lo tanto, la pregunta que debo hacer no es si t es mayor que e, sino si t es menor que e. Que eso traducido a compare es t.compareTo de e menor que 0. Fijaros que la traducción es inmediata, es decir, si no lo tenéis muy claro, lo ponemos primero con formulación matemática, t menor que e, y ahora el objeto t invoca al compareTo de e, y como es menor, pues tiene que ser menor que 0. Y en este caso, para todo, se pondrá falso. En el momento que encuentre un elemento más pequeño, pues se acabó. También existe el break, efectivamente. Podría poner un break aquí si queréis. Este break lo que hace es salirnos del for. Es decir, cuando encuentra el primero que no lo cumple, pues se acaba el bucle.